Gracias. Bueno, hace unos días hace un tiempito publiqué en mis redes un mensaje relacionado al perdón y sobre la importancia de perdonar para poder sanar. En definitiva, yo estaba diciendo que contrario a lo que podríamos sentir en esos momentos donde somos heridos, nosotros no podemos sanar una herida desacreditando a esa persona que nos hirió, ¿verdad? En fin, la publicación decía, no uses el chisme para sanar, usa el perdón. Y la publicación tuvo muchas respuestas, muchas personas lo compartieron. Ahora, hubo algo que se repitió en los comentarios que yo no me había planteado antes. Varias personas me comentaron lo siguiente, y de hecho ese es el título del mensaje de hoy. Y dice, yo quiero perdonar, pero no puedo. Quiero perdonar, pero no puedo. ¿Cómo lo hago, Lorel? Obviamente aquellos que nos hemos criado en el Evangelio, escuchamos tanto acerca del perdón que para muchos no es un cuestionamiento de cómo lo vamos a hacer, ¿verdad? ¿Cómo vamos a perdonar? Nosotros por lo general simplemente decidimos con el corazón y verbalmente perdonamos a esa persona, la absorbemos otorgándole el perdón. Por otro lado, para nosotros, los que nos hemos criado más tiempo en la iglesia, no es un asunto de si tengo que perdonar o no, ¿verdad? Ciertamente aquellos que hemos conocido a Jesús y hemos recibido el perdón de nuestros pecados, sabemos que perdonar es un acto de obediencia. Lo primero que quiero compartir es eso. Perdonar es un acto de obediencia. Otorgar el perdón no es opcional para un creyente, es una orden. Por lo tanto, perdonar no es una reacción, es una decisión. Yo no perdono porque la otra persona me pide perdón. Yo perdono porque es una orden del Señor que me perdonó a mí primero, independientemente de si la otra persona me pide o no perdón. Por otro lado, la motivación primera de un cristiano a la hora de perdonar no es perdonar para sanar. Nosotros no perdonamos, nosotros perdonamos sencillamente porque hemos sido perdonados y el Señor que perdonó nuestra gran deuda de pecado nos ha ordenado hacer lo mismo. Asimismo, como Dios me ha perdonado, yo debo perdonar. De hecho, Jesús fue aún más lejos diciendo en su oración del Padre Nuestro, que todo el mundo conoce, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y esto es algo muy profundo. Aquí Jesús como que vira la tortilla y nos está diciendo de la misma manera en que tú perdones, serás perdonado. Ahora, aunque nosotros perdonamos por obediencia, y esa debe ser la primera razón, es muy cierto que todo lo que Dios nos ordena hacer es una prescripción para nuestro corazón. Las ordenanzas del Señor y aún sus límites son una prescripción medicinal para sanar y guardar nuestras almas. Dice la Biblia que la palabra de Dios es medicina a todo nuestro ser, medicina a nuestros huesos. Por lo tanto, aún lo que yo hago motivada por la obediencia va a resultar en salud y en bienestar para mí. ¿Tú quieres vivir en paz? Teme al Señor, guarda y obedece su palabra. Nosotros no vamos a tener paz simplemente pidiéndole a Dios que traiga paz o cantando para que venga la paz sobre nuestra ciudad. Nosotros tendremos paz también obedeciendo las direcciones de Dios en cada área de nuestra vida. Miren lo que dice la palabra del Señor en Proverbios 4:23. Dice, sobre toda cosa guardada, ¿qué dice ahí? ¿Guarda qué? Tu corazón, porque de él mana la vida. Fíjate, Moraima, a mí siempre me ha llamado la atención que aquí no dice que lo primero que vamos a guardar es nuestra relación de pareja. No dice lo primero que vas a guardar es tu familia, que uno pensaría que eso es lo primero, ¿verdad? O no dice vas a guardar primero a tus hijos, ni siquiera dice lo primero que vas a guardar es tu ministerio, dice tu corazón. Eso es lo primero en lo que debemos encargarnos, guardar nuestro corazón. ¿Por qué? Porque de él va a fluir la vida que va a impactar todos los demás aspectos de nuestra vida. Una de las prescripciones bíblicas para guardar el corazón del orgullo, de la amargura, de la ansiedad y aún de grandes depresiones, ¿qué es? Es el perdón. Hay muchas personas que debido a la falta de perdón, hoy están padeciendo hasta de enfermedades físicas. ¿Por qué? Porque la amargura que viene a causa de la falta de perdón ha somatizado en padecimientos en los huesos, en el hígado, en el estómago, presión alta. La amargura ha sido como una telaraña que ha comprometido su sistema digestivo, su sistema nervioso, endocrino, inmunológico. Bueno, todo se puede afectar a causa de la falta de perdón. Incluso esto no muchos se atreven a decirlo, pero hay personas que a causa de no poder perdonar han sido susceptibles aún
a principados espirituales, a influencias espirituales, porque la amargura es como una hendidura que tú dejas abierta por la que entran todo tipo de influencias. Yo me he encontrado varios casos así, en donde Dios me ha usado para ministrar y personas han sido liberadas. Y en el fondo lo que había, cómo entraron esas influencias espirituales, esos espíritus a sus vidas, entraron por la falta de perdón, porque se convirtió en amargura, en una gran hendidura por donde esas influencias reinaron en su alma. Ahora, hay que ser conscientes de que hay muchas personas para las cuales perdonar no es un asunto tan sencillo, sobre todo gente que ha sido tan y tan, mire, yo he conocido gente que ha sido tan violentada, me imagino que ustedes también, o sea, gente que ha sido azotada desde niño, y son personas que ni siquiera pueden verbalizarlo, o sea, no es que no quisieran, es que no pueden hacerlo, no les sale. El dolor es tanto, las heridas son tan profundas que no pueden siquiera verbalizarlo. Y yo no soy consejera ni psicóloga, ¿verdad? No soy consejera profesional ni psicóloga como para ir a asuntos más profundos en este tema, pero una de las primeras cosas con las que yo comienzo cuando hablo con alguien acerca de este tema, cuando estoy ministrándole a alguien, es explicando lo que es y lo que no es el perdón, porque esto es muy importante. ¿Qué es perdonar? Miren, perdonar, básicamente, en resumidas cuentas, es eximir de una deuda a alguien, es eximir del pago de una deuda, es cancelarle una deuda a alguien. Tú vas a relevar a la otra persona de la obligación de pagarte lo que te debe. Obviamente aquí no estamos hablando de que tienes que eximir a tu ex de pensión por el pago de responsabilidades contigo o con tus hijos, ¿verdad? Estamos hablando más bien de la deuda emocional que se produjo y se fue acumulando en tu corazón tras un evento doloroso. Hoy estamos hablando de esa deuda emocional. Ahora, eso es lo que es perdonar. ¿Qué no es perdonar? Y esto es bien importante. Perdonar no es ignorar ni aprobar la conducta de la otra persona, de aquella persona que te hirió. Y esto es bien importante. Una de las falsas concepciones del perdón es creer que perdonar es ignorar lo sucedido. Hay personas que dicen, no, ya perdoné, pero no es que han perdonado, es que están ignorando lo que pasó. No aceptar lo que sucedió. Es como decir, olvídate, yo voy a hacer como que eso no pasó, pero no, realmente no han ejercido el perdón sobre la otra persona. Por otro lado, hay personas que piensan que perdonar sería más o menos igual a aceptar como una buena conducta lo que te pasó. En otras palabras, hay personas que piensan que al perdonar le están diciendo a la otra persona, no te preocupes, tú no hiciste nada malo, todo está bien. Está bien, eso no es perdonar, ¿ok? Perdonar tampoco es reconciliarse ni exponerse al maltrato de la otra persona. Perdonar no es reconciliarse ni exponerse al maltrato de otra persona. Aunque el ministerio dado por Dios a la iglesia, quiero explicar esto, el ministerio dado por Dios a la iglesia es el ministerio de la reconciliación y en la mayoría de los casos eso es lo que el perdón pretende. El perdón se convierte en una puerta para la reconciliación. En otros casos no siempre será posible, porque hay relaciones, ¿verdad?, que donde nos estamos exponiendo, donde se ha violentado áreas de nuestra vida que no podemos exponernos a la reconciliación, y también la reconciliación depende de la otra parte. Así que el perdón no siempre nos va a garantizar la reconciliación. Parte de guardar nuestro corazón es guardar los límites, y hay personas que fueron tan abusadas, ¿verdad?, por alguien en quien confiaron una vez. No significa que perdonarles va a ser devolverles la confianza a esa persona. Perdonar no te obliga a volver a entablar una relación cercana con alguien que te maltrató física o verbalmente. Ahora, perdonar no es buscar justificaciones a la conducta de la otra persona. Y yo creo que es uno de los más importantes. Perdonar no es buscar justificaciones a la conducta de la otra persona. Miren, es muy maduro cuando alguien nos hiere tratar de ponernos en el lugar de la otra persona que nos ha ofendido. Eso es ¿verdad que sí? Eso es muy maduro de nuestra parte, tratar de entender el por qué esa persona hizo lo que hizo, ¿verdad? Sobre todo sabiendo que nosotros también hemos ofendido. O sea, nos tenemos que poner en el lugar de esa persona porque nosotros también hemos ofendido alguna vez. Así que, sin embargo, comprender las razones, entender las razones, no es lo mismo que perdonar esa conducta, ¿ok? Hace poquito estuve conversando con una mujer extraordinaria, muy dulce ella, y me contaba cómo estaba pidiéndole a su hija conseguirse un trabajo, además de que su hija estaba manejando
sus estudios universitarios. Y su esposo no estaba muy de acuerdo, ya que entiende que su hija estaba muy sobrecargada con créditos de la universidad y que no era necesario en ese momento sobrecargarla. Sin embargo, ella entiende que su hija puede con eso y más, y de hecho, ¿verdad? Como madres también tenemos que impulsar a nuestros hijos a que vayan por más. Pero de momento, de estar hablando de su hija, comenzó a hablarme de ella y de su relación con su mamá. Y de cómo ella tuvo que esforzarse mucho cuando crecía para destacarse como la mejor estudiante, la mejor atleta, la mejor trabajadora. Sin embargo, me dice que su mamá nunca le mostró alegría por sus logros. Su mamá nunca le dijo nada bonito, no le demostró cariño ni apreciación. ¿Verdad? Ella se crió sin padre, el papá las abandonó cuando era muy pequeña, entonces ella estaba tratando de buscar la aprobación de su mamá. Ella, sin darse cuenta, entonces, estaba cobrándole ahora a su hija el esfuerzo que ella tuvo que hacer para ganarse la aprobación y la apreciación de su mamá. Eso era lo que estaba sucediendo. Entonces comienza a decirme, bueno, aunque yo entiendo que mi mamá nunca me dijo que me amaba, yo comprendo, ella nunca me dijo que estaba orgullosa de mí, pero yo entiendo que es porque mi papá la maltrataba, es que quizás no recibió lo mismo, es que quién sabe cómo la criaron. Ella había crecido justificando y tratando de entender las razones por las cuales su mamá se había comportado con ella de esa manera. Sin embargo, eso no evitó que creciera con amargura en su corazón. ¿Por qué? Porque entender algo no es lo mismo que perdonar, ¿ok? Así que lo primero que yo recomiendo para poder perdonar esto es lo primero que yo recomiendo, es reconocer y aceptar lo que te hizo daño. O sea, para poder perdonar y poder sanar, tenemos que reconocer en realidad lo que nos hizo daño. Una de las cosas que yo inclusive recomiendo es tener una libreta o hacer una especie de carta donde vas a desahogar cada evento que tú recuerdes que esa persona te hizo con el mayor de los detalles posibles. Obviamente tú vas a orar y le vas a pedir al Espíritu de Dios, le vas a pedir a Dios que por su Espíritu te ayude a recordar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos ayuda a recordar para sanar. Si tú no lo haces conforme a la guianza del Espíritu Santo, va a venir el enemigo y te lo va a recordar para enfermarte más. Pero el Espíritu Santo lo va a hacer para ayudarte a sanar. ¿Ok? Así que tú vas a hacer una carta donde tú vas a desahogar todo evento que tú te acuerdes que esa persona te hizo en donde tú saliste herido o herida. Tú no necesariamente le vas a entregar esa carta a la persona ni vas a hablar de eso con esa persona, ¿verdad? Todo depende del tipo de relación que tú tengas con esa persona y si tú lo quieres hablar luego con esa persona. Pero yo lo que recomiendo es escribir esa carta, todo lo que venga a tu mente, y no tienes que entregarle esa carta a la persona, pero la vas a dirigir como si tú se la fueras a entregar, ¿ok? Ahí simplemente vas a reconocer todo eso que sabes que no estuvo bien que esa persona hizo, cómo te sentiste en ese momento, inclusive vas a escribir qué hubieses esperado que esa persona hiciera. Por ejemplo, supongamos que aquí hay personas que se criaron sin su padre, que su padre les abandonó, que es una situación que lamentablemente se repite mucho. Tú le vas a escribir algo como, papá, no estuvo bien que me dejaras. No importa si tenías razones de peso, tu abandono no estuvo bien y me hizo mucho daño. Aquel día que no regresaste a casa, me sentí inadecuado, me sentí que yo no valía nada. Tu abandono, papá, me hizo mucho daño, te portaste como un inconsciente. Yo hubiese esperado que crecieras conmigo, yo crecer contigo, hubiese esperado que fueras a las actividades de la escuela. Yo hubiese querido un padre que me amara y me abrazara con pureza. Esto que hiciste no estuvo bien y me hizo mucho daño. O sea, es un ejemplo. Ahora, obviamente, la idea es que describas los eventos y lugares y sentimientos y acciones con el mayor de los detalles y no de forma tan general como yo lo acabo de hacer. Este puede ser un proceso muy doloroso, que quizás te tome más de un día, y por eso yo recomiendo que revises la carta por lo menos por 3 días consecutivos, ¿ok? Como siempre digo, el papel va a aguantar todo y no te va a juzgar por lo que tengas que desahogar ahí. Luego de revisar la carta, entonces vas a verbalizar lo que te hizo daño y como si estuvieses delante de esa persona, lo vas a verbalizar como si se lo estuvieras diciendo a esa persona y vas a otorgar perdón. Vas a pedirle a Dios en el nombre de Jesucristo que su espíritu te guíe a verbalizar cada evento que te hizo daño
y le pedirás el poder, porque el Espíritu Santo nos da poder, dice la Escritura, para poder otorgarle perdón a esa persona. Y lo vas a hacer de la siguiente manera. Vas a enunciar cada evento como si fuera un listado, ¿verdad? Como una lista. Yo me acuerdo tal día cuando hiciste esto y yo esperaba que hicieras esto, pero no lo hiciste. Vas a decir lo siguiente, algo como lo siguiente. Esto que me hiciste no estuvo bien. Reconozco que me hizo mucho daño, pero te perdono. Ya no me debes nada. Desde hoy, lo que me pasó contigo no gobernará sobre mi sueño, ya no me quitará la paz y no va a enseñorearse de mí. ¿Sabes qué? No te vas a enseñorear de mi sueño, no te vas a enseñorear de mi paz. Yo te perdono. Ya no me debes nada. ¿Sabes por qué? Porque tú no eres mi Señor. Jesucristo es mi Señor. Él es quien me llena y no tú. Te perdono. Wow. No me debes nada. Esto es muy importante porque cada vez que guardamos la falta de perdón y nos mantenemos con la falta de perdón, eso que no perdonamos se comienza a enseñorear de nosotros. Pero con el perdón le vamos a quitar el señorío y le vamos a decir, tú no eres mi Señor, Jesucristo es mi Señor, no me debes nada, te perdono. Tercero, vas a orar para que Dios obre en el corazón de esa persona y pueda conocerle a Él. Vas a necesitar también la ayuda del Señor aquí y quizás esto va a ser un proceso que te va a tomar un poquito de tiempo y vas a tener que repetirlo hasta que te salga. Quizás esa persona inclusive pueda ser un líder o un ministro, porque hay personas que han sido heridas por líderes también. Y tú quizás pienses que se supone que esa persona te deba tratar mejor porque debe conocer a Dios, pero no necesariamente sea así. Sea quien sea esa persona, ora para que el Espíritu de Dios opere en su vida y que no se pierda su alma. Incluso si te atreves después, da gracias por esta experiencia, porque al fin y al cabo te ha hecho crecer. Al fin y al cabo, ni aún lo peor que te ha sucedido se va a llevar la gloria de Dios en tu vida, porque de aquí Dios te levantará con mayor sabiduría y mayor madurez. Y cuarto, vas a dar gracias a Dios por Jesucristo. Vamos a dar gracias a Dios por Jesucristo. Vas a darle gracias a Dios porque a causa de Jesús tus deudas de pecado y de maldad también han sido canceladas. Dale gracias a Dios porque aunque tú también has herido y has ofendido muchas veces, te ha dado la oportunidad de acercarte y recibir perdón en el nombre de Jesús. Luego de todo esto, vamos a levantar las manos y vamos a decirle al Señor, Padre, en el nombre de Jesús, perdóname así como yo he perdonado a quien me ha ofendido. Adoración backstage. Eso.